Hola, nosotras somos Krista, Tatis, Lidia y Jimena, y en este video vamos a hablar sobre un tema que puede parecer complicado, pero que en realidad podemos entender de una manera sencilla: la jerarquía de las leyes en México y su relación con la Convención de Viena. Para empezar, hay que entender qué significa jerarquía de leyes. Básicamente significa que no todas las normas tienen el mismo nivel de importancia. Algunas están por encima de otras y las normas inferiores deben respetar lo que establecen las superiores. Así es. Y en México podemos imaginarlo como una especie de pirámide. En la parte más importante encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después encontramos los tratados internacionales, las leyes generales y federales. Y posteriormente otras normas como los reglamentos y disposiciones administrativas. Entonces la Constitución funciona como la base principal de nuestro sistema jurídico. Pero después aquí aparece una pregunta muy importante, es ¿qué pasa con los tratados internacionales? Por ejemplo, México forma parte de diferentes tratados y convenciones internacionales. Cuando México celebra un tratado internacional, esto debe seguir un procedimiento para que pueda ser válido dentro del país. Además, los tratados deben respetar la Constitución y pues cuando se trata de derechos humanos también se toma en cuenta el principio de protección más amplia para las personas. Y justamente aquí podemos relacionarlo con la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. En esta convención podemos decir que es como un acuerdo internacional que establece reglas sobre cómo funcionan los tratados entre los estados. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si explican cuestiones como cuándo se celebran, interpretan, modifican y terminan los tratados internacionales. Entonces podríamos decir que la Convención de Viena funciona como una especie de guía para entender cómo deben manejarse los tratados internacionales. Pero hay algo importante: la Convención de Viena no sustituye la Constitución mexicana. México, al formar parte de esta convención, debe cumplir con las obligaciones que adquirió internacionalmente, pero siempre dentro del marco jurídico correspondiente. Y aquí podemos poner un ejemplo sencillo. Supongamos que México firma un tratado con otro país sobre comercio. Ese tratado establece ciertas obligaciones que México debe cumplir. La Convención de Viena ayuda a determinar. Por ejemplo, cómo debe interpretarse ese tratado y cuáles son las reglas para que tenga validez y sea aplicado. Pero las autoridades mexicanas también deben considerar el orden jurídico nacional. Y tenemos que tener en cuenta que esto es especialmente importante en nuestra carrera de Administración y Comercio Internacional, porque los tratados internacionales tienen relación directa con el comercio entre los países. Por ejemplo, México participa en los tratados comerciales como el TEMEC, que establece reglas para el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y estos acuerdos generan derechos y obligaciones para los países que participan. Yo creo que para poder entender mejor estos acuerdos necesitamos primero conocer cómo funcionan los tratados internacionales. Ahí es donde la Convención de Viena resulta importante. Nos permite entender diferentes conceptos como el conocimiento de los estados, la entrada en vigor de un tratado, su interpretación, el cumplimiento de las obligaciones y también otras formas en que un tratado puede terminar. Entonces, si lo resumimos, podríamos decir que la relación entre ambos temas está en que México tiene un sistema jurídico interno, pero también participa en el derecho internacional. Yo creo que la Constitución establece las bases del sistema jurídico mexicano y los tratados internacionales forman parte de este marco. Por otro lado, la Convención de Viena establece reglas internacionales para el funcionamiento de los tratados. Y algo muy importante es que los países no pueden simplemente ignorar un tratado después de haberlo aceptado. Una de las ideas principales del derecho de los tratados es que los acuerdos deben cumplirse de buena fe. Esto permite que exista confianza entre los países. Por eso, cuando México firma un tratado internacional, no solamente está haciendo un acuerdo simbólico, está adquiriendo compromisos que pueden tener consecuencias jurídicas y económicas. Y esto es muy importante para el comercio internacional, porque las empresas necesitan saber cuáles son las reglas que existen entre los países. Entonces, para cerrar, podemos quedarnos con 3 ideas para dejar un poquito más en claro el tema. Primero, la Constitución es la norma fundamental del sistema jurídico mexicano. Segundo, los tratados internacionales forman parte del marco jurídico de México y deben de ser cumplidos conforme el orden constitucional. Y por último, la Convención de Viena establece reglas para que los tratados internacionales puedan cumplirse correctamente, celebrarse e interpretarse.
En pocas palabras, la jerarquía de leyes nos ayuda a entender cómo se organiza el derecho dentro de México. Mientras que la Convención de Viena nos ayuda a entender cómo funcionan los tratados entre los países. Y ambos temas están relacionados porque México participa constantemente en acuerdos internacionales. Especialmente en áreas como el comercio, la economía y la cooperación internacional. Y esa es la importancia de conocer la jerarquía de las leyes y de los tratados internacionales. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por dedicarnos un tiempo a escuchar esta plática muy interesante y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.